Gracias a todos y cada uno de los que están en esta plataforma en este momento y los que se estarán conectando después. Decía el cántico, gracias a Dios que su Hijo en la cruz dio, pero Él lo dio para tomar su eternidad. Dios, ¿quién es Dios? Dios que hizo los cielos y la tierra. Dios que hizo al hombre del polvo. A Dios que le dio aliento de vida. A Dios que le dijo a un varón, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré. Haré de ti una grande nación. En hebreo, estoy hablando de Génesis 12, del 1 al 3, el 4. Pero también Isaac, la promesa. Después viene la promesa por Jacob. Después estuvieron 430 años en Egipto. De ese mismo Dios es el que estamos hablando. De ese mismo Dios que todavía tiene misericordia de nosotros. Porque hablábamos la semana pasada que Dios puso fin a toda la tierra anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que ahora que están hoy están reservados para el fuego eterno. Somos peregrinos en esta tierra. Tarde o temprano vamos a entregar nuestra vida, nuestro aliento, espíritu de vida, va a regresar a Dios que lo dio. Este cuerpo, esta materia, se va a ir al polvo. Pero el alma va a un lugar de descanso, a un hogar donde estuvimos hablando la semana pasada, al lugar de tormento, pero el alma, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, ya sea enfermedad, ya sea una arma, ya sea la condición que sea. Todos los que estamos en Cristo Jesús estamos conscientes de que mañana o pasado, o no sabemos, tal vez ahorita en unos minutos me da un paro cardíaco y hasta ahí tal vez no sea terminada la predicación, porque así Dios lo permitió. Pero la pregunta, ¿estamos preparados? Es más, vamos a ponerla de esta forma, ¿gozamos con esa bendición? ¿Se acuerdan de nuestros padres? Algunos de nosotros que salimos de nuestra tierra, tenía nuestro padre la costumbre de bendecirnos. Espérate, hijo, sé que te vas a ir y no sabemos si vas a regresar. O no sabemos si me vas a encontrar con vida. Muchos de nosotros que salimos de nuestra tierra ya no regresamos y ya no encontramos a nuestros padres. Es más, mi madre ya no está en ese lugar. Si Dios lo permite que regrese a ese lugar donde nací, ya no voy a encontrar a mi madre porque ya murió. Pero muchos salimos con esa bendición. Muchos tuvimos la oportunidad, la bendición de regresar y ver a nuestros padres juntos. Pero muchos ya no. Pero ¿saben de qué? Hay una cosa. Todos los que llegamos a Cristo Jesús tenemos la oportunidad, gozamos de una bendición que si nuestros padres, nuestra madre, nuestro hermano mueren en Cristo, los vamos a ver, vamos a gozar, vamos a tener la oportunidad de conocer a nuestro Dios cara a cara. ¿No es una grande bendición? Hablábamos de la semana pasada de Esaú y hablábamos de Jacob. Cómo Esaú participó de la bendición. ¿Se acuerdan véndeme tu primogenitura? Porque en los tiempos de Jesús, en los tiempos de allá con los judíos, todo el que nace de primero tenían el privilegio de tener la bendición. Primogenitura, lo primero era para él. Llevaba el 75% para él y el segundo ya no gozaba con esa bendición. Y aparte, hablando de este caso de Jacob y Esaú, le dice, ¿sabes qué? Viene con su padre y viene con su madre, escuchando su madre Rebeca, la madre de Jacob. Y le dice Isaac a Esaú, ¿sabes qué? Ve, tráeme de una de tu casa.
de tu cacería, ve a cazar un animal y me lo haces y me traes porque te voy a bendecir. Te voy a dar la bendición. Y era una cosa grande, maravillosa en aquellos tiempos. Y Rebeca escucha y va y habla con Jacob y le dice, ¿sabes qué? Jacob, vas a ponerte un brazo, vas a ponerte pieles de cabra para que sepas que... Y te vas a poner los vestidos de tu hermano Esaú, porque ya Isaac ya no podía ver. Para que te dé la bendición. Y sí viene, dice, tu aliento, tu olor de los vestidos es como la de Esaú. Tu brazo velludo es como la de Esaú, pero tu voz es como la de Jacob. Y le roba su primogenitura. Cuando viene aquel joven, probablemente en algunos 40 años tenía, que ya no era tan joven, le dice, ¿por qué me has robado mi primogenitura? Ya me robaste mi primogenitura y ahora me robas, la bendición. Y le dice Rebeca, ¿sabes qué, hijo Jacob? Vete porque Esaú te va a matar. Te va a matar. Y vete porque está hablando en serio. Y Jacob sale de Canaán y se va a la tierra de Madián. Donde está su suegro Jetro. Y le dijo, vete allá con Labán. Allá vas hasta que se le pase el coraje a Esaú. No vuelvas. No vuelvas. Allá estate hasta que se le pase el coraje a Esaú, porque ya le robaste su primogenitura y ahora le robaste también la bendición. Vete, porque no está jugando. Vete, está hablando en serio. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, hablando en cuanto a la bendición. En el caso de esto, vamos a ir a la palabra de nuestro Dios. Ahí lo encontramos en Génesis en el capítulo 32. Vamos a leer todos los versículos. Sé que son bastantes, pero vamos a exponer atención, vamos a escuchar. Y si usted tiene la palabra, la escritura, la Biblia, sígame. Para que vean que todo lo que vamos a estar hablando es conforme a la palabra de Dios. Génesis capítulo 32. En el versículo 3 en adelante, vamos a leer todo el capítulo. Dice en el 32:3, envió Jacob mensajero de delante de Esaú a su hermano de la tierra de Seir y campó en Edom. Y le mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Está hablando Isaac, dándole consejos a Jacob. 5. Y tengo vacas y asnos y ovejas, siervos y siervas. Envió a decirles, fíjense bien, aquí me equivoqué un poquito. Este hombre, voy a dar más introducción, porque no le vamos a entender. Este hombre, Jacob huye de Esaú y llega con Jetro. Y llega con Jetro, y una vez que está ahí Labán. Con Labán, con el hermano de Rebeca. Y llega y ve a esta Raquel, que le está dando de beber agua a las ovejas. Y cuando está en ese lugar, lo manda y lo presenta Raquel a Jacob. Y le dice, yo soy hijo de Rebeca. Y yo quiero servirte. Quiero trabajar. Y es más, yo quisiera casarme con tu hija Raquel. Y le dice, está bien. Trabaja 7 años conmigo. Y yo te la daré en matrimonio. Te la daré en matrimonio. Y Jacob trabajó 7 años por Raquel. Y en el día de que se iba a casar, que se iba a juntar con Raquel, Labán detiene a Raquel y pone a Lea. Y cuando amanece dice, hey, ¿por qué me has hecho esto? Yo quería casarme con Raquel. Dice, no te preocupes. Ya trabajaste por Raquel. ¿Qué te parece si me trabajas otros 7 años y te doy también, ahora ya tienes a Lea, pero ahora trabajas también por Raquel? O sea que 7 años con Raquel y 7 con Lea. Y ya cuando se cumplieron los 7 años, dice, hey, ya cumplí con los 2, ahora ya me voy.
Pero cuando trabajó Jacob por Raquel, dice que su tiempo se fue volando. Y siguió trabajando Jacob todavía, Jacob en ese lugar con su suegro Labán, hermana de Raquel. Y cuando estaban ahí, dice, ¿sabes de qué? Pues ya me quiero ir, déjame ir. Y trabajó 20 años con su suegro Labán, que era su tío, trabajó los 20 años. Pero llega el momento en que él se tiene que retirar. Se tiene que retirar. ¿Y saben de qué? Le habla con Lea y habla con Raquel y habla con sus siervas. Vamos a salir. ¿Y saben de qué? Me voy a encontrar con mi hermano Esaú. Tarde o temprano tienen que pasar las cosas. Y viene. Y salió. Y se da cuenta a Labán que se fue. Y bueno, y esa viene y lo encuentra y hace un desbarajuste porque se habían robado, supuestamente, habían robado los ídolos. Pero él quería que no se fuera Jacob. Pero ahora va a encontrarse con su hermano. Jacob había hecho muchas riquezas porque había recibido la bendición de nuestro Dios, perdón, de su padre Isaac. En Betel había orado, había estado en un sueño que una escalera desde el suelo, desde ahí del monte, subía hasta el cielo. Y todavía Jacob decía, si me bendijera, ya había recibido la bendición de Isaac, pero todavía seguía él necio. Yo quiero la bendición de Dios. Prométeme, Señor, que me vas a bendecir. Y si yo soy prosperado, yo trabajaré y te daré del diezmo que tú me has dado. De los 10% que he trabajado, te lo voy a dar a ti. Tiempo patriarcal. Y está en aquel tiempo y se tarda 20 años con su suegro Labán. Y prospera, mucho prospera, pero tenía que rendir cuentas con su hermano. Ahora sí vamos al texto bíblico, perdón, ahora sí, de nuevo, vamos, 32 al 3 en adelante. Envió Jacob mensajeros, porque se iba a encontrar con su hermano, mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, y a la tierra de Seir, campo de Edom, y le mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia a tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte. 400 hombres con él. No traía buena intención Esaú. Todavía estaba el rencor fuerte en Esaú. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo, las ovejas, las vacas, los camellos, en todos los campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo toca, el otro campamento escapará. Fíjense, Jacob estaba bien asustado. No va a venir con buenos pensamientos. Y dijo Jacob, Dios de mi padre de Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a la tierra, a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que todas las verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán, con mi callado pasé, con el bastón pasé este Jordán, y ahora estoy sobre los campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú, 200 cabras y 20 machos cabríos,
200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a su siervo cada manada por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó el primero, diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare, diciendo: ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. Y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo, al tercero, y todos los que le iban tras aquella manada, diciendo: conforme a estas palabras, a Esaú cuando le hallaréis. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, después veré su rostro, quizás le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él y durmió aquella noche en el campamento. Fíjense, ese temor, ese miedo de Jacob, tantos novillos, tantas vacas, tantas cabras, tantos asnos, todo, ¿para qué? Para guardar su vida. Jacob, aunque había recibido la bendición de su padre, aunque en el monte Betel había recibido que dejaría los diezmos, hablando en la presencia de nuestro Dios en una visión de noche, había aquel remordimiento de parte de Jacob que iba a enfrentar a su hermano. Y no era del miedo, sino que él se sentía mal en su corazón enfrentar a su hermano porque había hecho mal. Aunque Dios ya lo tenía todo, ya lo sabe todo, sabe tu bienestar, sabe el mío, sabe tu pensamiento, sabe mi corazón y sabe todas las cosas que van a pasar porque Él es Dios. Pero Jacob tenía ese grande temor y venía con su familia y venía con sus hijos y venía con sus nietos y venían con ancianos, claro que venían toda la gente. Y fíjense, vamos a continuar en el versículo 22. Y se levantó en aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó contra un varón hasta rayar el alba. Fíjense, se le apareció un varón de Dios y empieza la batalla. El 25, cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendiciese. Fíjense bien, ese es lo que quiero que entendamos. Si ya había recibido, estaba bendecido, había recibido la bendición de su padre. Todo le había prosperado, pero él se sentía todavía mal con nuestro Dios. Si no me bendicieres, no te voy a dejar. Desesperado. ¿Cuántas veces nosotros estamos desesperados? ¿Cuántos de nosotros tenemos ese arrepentimiento? Humanamente hablando. Fíjense ahí en el versículo 27. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. El varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Fíjense qué bonito. Ahí vamos a terminar. Padre Dios, necesitamos de tu guía, necesitamos de tu ayuda, Padre Dios, para poder entender el mensaje que tú tienes preparado para nosotros. Ponemos este grupo de versículos, que son bastantes, para que tú nos des entendimiento y que podamos entender. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén.
Fíjense, Jacob ya venía bien desesperado. ¿Por qué venía desesperado si traía toda la bendición? Y acabamos de leer la bendición, toda la que mencionamos en todo este grupo de versículos. Pero aún con todo él, se sentía mal. Él solo subió al monte y dijo, ¿sabes de qué? Bendíceme. Bueno, pues si no te habían bendecido antes, en 2, 3 ocasiones dice la palabra de Dios que fue bendecido Jacob. Pero él sentía algo que había hecho mal en alguna manera. Por eso en esta tarde, en esta noche, vamos a hablar de 4 asuntos. Una bendición en cuanto al perdón. Esa es la bendición que quería Jacob, que buscaba Jacob, un perdón de parte de Dios. Pero también una bendición es la reconciliación. ¿Con quién? Claro que con su hermano, pero era más fuerte una reconciliación con nuestro Dios. ¿Por qué? Pues si ya estaba reconciliado, Dios lo había bendecido bastante. Pero a veces es importante que tú y yo entremos en una bonita plática. Y vosotros, cuando estés en tu casa cerrando la puerta, ora a tu Padre en secreto, que Él te conoce todos los secretos. Una privacidad, y es lo que le faltaba a Jacob. Pero también él tenía una bendición para que nosotros tengamos una bendición terrenal. Una bendición terrenal. Si no lo tenía Jacob, todas las bendiciones, pero aún con todo ello no le llenaba a Jacob. Aún con todo ello no se sentía satisfecho porque él sentía en cierta manera que había fallado moralmente a su hermano. Y de alguna manera se sentía mal con nuestro Dios. Que nosotros, que la bendición que tengamos, que lo estemos haciendo de la forma correcta y que Dios sea acepto en esa bendición. Una bendición no nomás en la tierra. Hablamos de una bendición terrenal, una reconciliación con Dios, una bendición terrenal, pero también una bendición estar en el cielo. Que nosotros tengamos esa bendición en el cielo. Porque Esaú quería la bendición de su hermano, quería el perdón de su hermano, y por eso había estado en privado, él solo, dejó a su familia, y fue y estuvo con el varón de Dios y estuvo luchando. No te voy a dejar. Toda la noche estuvo peleando hasta rayar el alba. Déjame irme. No te voy a dejar hasta que me bendigas. ¿Y cuántas veces de nosotros entramos en un aposento, entramos en nuestra recámara y Señor, ayúdame? Y Dios está oyendo nuestra petición con súplica y lágrimas como nuestro Señor Jesucristo. Pero que nosotros recibamos la bendición del perdón. A él lo que le preocupaba, es cierto, tenía en su mente que quería enfrentar a su hermano. Y que ahora él ya estaba ya tranquilo, se había quedado, le golpeó el muslo. Pero aún con todo ello se sentía bien porque dijo, ahora sí voy a enfrentar a mi hermano. Ahora le voy a decir, la humildad le faltaba a Jacob. ¿Para qué? Para que nosotros vengamos y nos pongamos a cuentas en el camino. Para que estemos a cuentas. Si tú te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ve y pon tu ofrenda a un lado y luego presenta tu ofrenda. Y entonces ven conmigo. Jacob esperaba eso, buscaba eso. Fíjense ahí en el 33, fíjense cómo lo bonito, lo hermoso. Fíjense, para encontrar a Jacob, a Esaú, cómo hizo la operación, cómo Dios nos da la sabiduría, cómo poder arreglar los problemas para recibir el perdón. Fíjense ahí en el 33, alzando Jacob sus ojos, miró, he aquí venía Esaú. Y 400 hombres con él. Entonces repartió a los niños entre Lea y Raquel, y las 2 siervas, puso la sierva a sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José, los últimos. Él pasó de delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces. Hasta que llegó su hermano. 7 veces se inclinó, pero ya había mandado a los niños, a Raquel, a Lea, a sus siervas, con los niños. Los regalos también. Pero Esaú corrió al encuentro y le abrazó. Y se echó sobre su cuello y le besó. Y lloraron ambos. El perdón, es cierto que nosotros nos gozamos, nos sentemos hermoso cuando Dios nos perdona, pero también nosotros que nos perdonemos unos a los otros.
Cómo Esaú, cómo Jacob se les olvidó todas aquellas cosas que pasaron. Y se abrazaron y lloraron y estuvieron juntos. Como lo que nosotros, un grande ejemplo que Dios nos está queriendo enseñar. Dios nos ayuda, Dios nos da la sabiduría. Como nosotros, a veces sabemos familias que no nos hablamos. A veces sabemos hermanos que estamos en la misma condición que Jacob y Esaú. A veces tenemos tíos, hermanos, familias completas divididas por cosas materiales. No sirve, es basura. No es más bonito, nada puede explicarse mejor que un mejor abrazo y un beso de ambos. Y no importa quién sea el que se ha de humillar. Y 5, dice el versículo, alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son mis niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas y ellas y sus niños y se inclinaron. Vino Lea con sus niños y se inclinaron. Después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Nos falta humildad. Nos falta lo que Esaú. Y no venía con buenos planes, Esaú, pero Dios mueve los corazones. Claro que Dios nos perdona, pero ¿cómo está nuestro corazón con nuestro hermano? ¿Cómo está el corazón de nosotros? Así que dice la palabra de nuestro Dios, poniéndolo en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia de nuestro Dios tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio, ¿para qué? Para que nosotros vayamos a la presencia de nuestro Dios. Que nos pongamos a cuenta con nuestro Dios. Para cuando venga la muerte, bien sea, bienvenida sea. ¿Cómo aquí vemos a esto? Dice la palabra de nuestro Dios. Pongámonos a cuentas. Seguí la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguí la paz con todos y la santidad. Porque no vamos a llegar a la presencia de nuestro Dios. Es importante el perdón de nuestro Dios. Que nosotros recibamos el perdón de nuestro Dios, pero que también nosotros nos pongamos a cuenta. Y lo voy a evadir. No quiero ver a ese. No lo puedo ver. Me duele el estómago. Perdonaos las ofensas unos a los otros de la misma manera que Cristo os perdonó. Pero a veces pasan cosas que entre hermanos no queremos, como decía un hermano, no queremos hacer las paces. Y es lastimoso, es vergonzoso. Y luego dice la palabra de nuestro Dios en Isaías 1:18, venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Porque la sangre, si andamos en luz, y disculpen este texto que siempre lo pongo, seguid, y si vosotros andáis en luz como Él está en luz y tenemos comunión unos con los otros, la sangre de Cristo nos limpia, nos limpió y todavía sigue haciendo efecto. Porque eso puede estar pasando, que entre hermanos tenemos pleitos de muerte. Y no que me hizo esto y que me hizo eso, no, pues lo que te haya hecho. ¿Por qué no te fijas tú en lo que tú has hecho? No a la misma persona, a otras personas. Pero si Dios nos está perdonando, es una bendición recibir el perdón de Dios. Es una bendición. Pero también si nosotros lo hacemos de la misma manera que Cristo os perdonó, también perdonaos unos a los otros. De la misma manera, el perdón. Punto número 2, una bendición, una reconciliación con Dios. Y vimos la reconciliación de hermanos. Pero si nosotros no tenemos la reconciliación con Dios, ¿cómo vamos a tener reconciliación con los seres humanos en la tierra? ¿Cómo? De Santiago, el medio hermano de Jesús, decía, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se considera amigo del mundo, se considera
enemigo de Dios. Santiago 4:4. Santiago 4:4. Una reconciliación con Dios. Él se sentía mal, pero él dice que vio a Dios cara a cara. Cara a cara. Dice en el versículo Génesis 32:30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Fue librada mi alma. ¿A dónde va el alma? El alma va a ese lugar de descanso. Eso lo estábamos hablando la semana pasada. Vi bajo el altar las almas de todos los que habían muerto por la causa de la palabra de Dios. Apocalipsis 6:9. Todas las almas todas las almas vamos a ese lugar de descanso. Todas las almas vamos a ese lugar. Y el alma es la que va a dar cuentas a nuestro Dios. De alguna manera Jacob se sentía mal. Se sentía que no era nada. No hallaba la forma de cómo arreglar este asunto. Cómo nosotros tenemos la capacidad, porque digo capacidad, tenemos libre albedrío. Somos hombres racionales, no irracionales, que tenemos que hacer cuentas con nuestro Dios antes de que vayamos a morir. ¿De qué nos sirve estarle diciendo, oren por el que perdón la palabra, pero podemos arreglar cuentas antes de que todas estas cosas acontezcan? ¿Por qué no arreglamos cuentas? Jacob arregló cuentas. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia? Por la desobediencia. ¿Y cuál era el pensamiento de nuestro Dios? Y vendrán y estarán 70 años en Babilonia. Y cuando sean cumplidos los 70 años, yo los esperaré. Los haré volver a este lugar. Y entonces me suplicarán, vendrán y me preguntarán y yo los escucharé. Yo estaré atento para que todo lo que pidan yo les pueda atender. Fíjense cómo dice ahí en Jeremías capítulo 29, versículo 29, como el día que se vayan, cuando vengan en Jeremías 29:11 en adelante. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros cuando estuvieron en Babilonia. Cuando estuvieron después de la exhortación, porque Dios se los llevó por la desobediencia. Porque ellos no querían entender y no había otra forma para que el pueblo de Israel, por medio del profeta Jeremías les hablaba. Me dejaron a mí fuentes de agua de vida y cavaron para sí cisternas que no detienen el agua. Pero nuestro Dios tenía ese pensamiento, los voy a permitir que se los lleven. Yo los voy a llevar para aquel lado. Fíjense el 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde los hice llevar. Una reconciliación. ¿No es una bendición tener una reconciliación con nuestro Dios? No es una bendición cuando nosotros estamos mal y que nosotros de nuestra propia cuenta digamos, tengo que reconciliarme con Dios, tengo que arreglar cuentas con nuestro Dios porque he hecho lo malo delante de sus ojos, porque no hay nada ni nadie que nos podamos esconder de la presencia de nuestro Dios. ¿Se acuerdan de aquel rey? Y tiene que venir Natán y le dice, ¿sabes qué, David? Dios te ha bendecido. Dios te ha dado tus enemigos, Dios te ha dado los enemigos que te buscaban y te los ha puesto. Es más, Dios te ha dado las mujeres que tienes, el palacio, todo lo que tienes. Pero ¿por qué le pusiste en poco su palabra? Y le tiene que poner una parábola y le dice, ¿sabes qué? Un hombre tenía una sola corderita.
Y aquel hombre tenía muchas corderas, muchas ovejas, pero no quiso matar ninguna de sus ovejas, sino quiso matar a una sola corderita que tenía este hombre, en la cual esa corderita dormía en su lecho, en la cual tenía con sus hijos. Fíjense, me llamó mucho la atención, primero de Samuel, en el capítulo 12, primero de Samuel, en el capítulo 12, fíjense en el versículo 3, segundo de Samuel, en el capítulo 12, le hace esta parábola, dice en el 12:1, Jehová envió a Natán a David, viendo a él le dijo, había un hombre en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Fíjense, pero me llamó mucho la atención este versículo 3. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él la había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. ¿Quién era? El profeta Natán le estaba dando esta parábola, hablando, dirigiéndose, dándole a entender que la oveja era Besabé y que su esposo era Urías Eteo. ¿Por qué hiciste esto, David? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué mandaste sin matar? Sabemos la historia de David que hizo con este matrimonio. Pero dice, a pesar de todo eso, ¿por qué hiciste todo esto? ¿Por qué lo hiciste? Fíjense ahí mismo, en el versículo 8. Y te di la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo ante los ojos delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, tomaste por su mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Pero David se arrepintió, aún con todo ello. ¿Por qué? Porque Jehová había cerrado su oído con David. Por eso entendemos el Salmo 51 y le da una referencia a esto. Porque en pecado me concibió mi madre. No se refería a ello, a lo que todo el mundo pensamos de ese, porque él estaba hablando de lo canalla que había sido David, lo malo que se había presentado ante esta situación. Él estaba totalmente arrepentido. Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme la misericordia, conforme la multitud de tus piedades. Bórrame mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. Límpiame de todo pecado. Estaba arrepentido David. Dice el 11. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. No me quites tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu noble me sustente. Porque Jehová había cerrado toda comunicación con David. Fíjense el versículo 16. ¿Por qué no quieres sacrificio que yo te lo daría? No quieres holocaustos. Había cerrado, había despreciado la bendición de Dios. Y muchas veces nosotros despreciamos la bendición de nuestro Dios. Estaba arrepentido David. Dice el 17, sacrificios de Dios, los sacrificios de Dios son los espíritus quebrantados, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Dios está presto para perdonarnos. Una bonita bendición que nosotros podemos tener. Es cierto que algunas cosas nosotros pensamos que salemos con las nuestras, que nadie se va a dar cuenta. Pero los pecados de algunos hombres se darán patentes antes que ellos vengan al juicio. Mas otros se les descubrirán después. O sea que no nos les vamos a escapar. Primera de Timoteo 5:24. Algunas cosas se nos van a descubrir en este tiempo,
pero hay otras, en el juicio van a salir. O sea que en pocas palabras, no nos podemos esconder. Es una bonita bendición tener una bonita reconciliación con nuestro Dios. Que nosotros aprovechemos y tenemos vida para este tiempo. Dice Efesios capítulo 2, hay una bonita reconciliación para con nuestro Dios. Fíjense en el versículo 11, Efesios 2:11. Por tanto, acordaos. En el 12, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Cristo, de Israel, ajenos a los pactos, hablándonos a nosotros los gentiles. Acuérdate que en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora nuestro Dios nos ha hecho reconciliarnos con Él y estamos ahora en una bonita reconciliación con nuestro Dios. Así como se sentía Jacob con nuestro Dios. Porque en algunas ocasiones él estaba agradecido por la bendición de su padre. En Betel estaba orando y una escalera, cuando estaba dormido, desde el cielo hasta la tierra. Y de prueba de todo ello, cuando estaba con su suegro Labán, fue rico. Pero no es porque le tuvo suerte, sino ¿por qué? Porque él sabía que tenía que arreglar cuentas con Dios como tú y como yo, todos y cada uno de nosotros, antes de que se presente el ángel de la muerte. Para que estemos en la presencia de nuestro Dios, para que vengan tiempos de refrigerio. Para que nosotros nos arrepintamos y podamos estar en la presencia de nuestro Dios, para que nosotros nos gocemos, para que nosotros vayamos con Dios, para que nosotros recibamos una bendición en la tierra. Pero qué bendición tuvo Jacob, bueno, Saúl también, Esaú, pero Jacob qué bendición tuvo, todo se le arreglaba. Es más, lo que él le preocupaba era reconciliarse con su hermano, se abrazaron. ¿Por qué? Porque él había tenido bendición. ¿Cuánta bendición tienes tú? ¿Cuánta bendición tengo yo? ¿Qué os aprovecha? Dice el libro de en Mateo capítulo 16, versículo 18, 20, 24, por ahí lo podemos encontrar, que sí dice, ¿qué ganáis si podéis ganar todo el mundo y perdieres tu alma? Algo así va por ahí. Se me hace que es el 24. ¿Qué os aprovecha a vosotros si ganáis todo el mundo y perdieres tu alma? Lo material no puede arreglar lo espiritual. De veras, cuando nosotros podemos tener una vida espléndida aquí en esta tierra, pero ¿qué pasa si ganares todo el mundo y perdieres tu alma? Necio, dice el libro del Evangelio de Lucas capítulo 12. En el 16, 18, por ahí lo encontramos, el hombre insensato. ¿Qué haré? Porque dice que no podía dormir. ¿Dónde guardaré lo que he cosechado? Es más, ya sé lo que voy a hacer. Voy a engrandecer los graneros para almacenar ahí mis frutos. Y para cuando vengan tiempos y diré, alma, muchos bienes tienes, toma, goza y regocíjate. Y le dice ahí, necio, una parábola que pone nuestro Señor Jesucristo. Necio, lo que has hecho, ¿de quién será? ¿Para quién será? ¿No sabes que hoy viene a pedir tu alma? En pocas palabras, hoy vas a morir. Hoy vas a morir. ¿Y lo que has hecho, de quién será? ¿De quién será, Rogelio? ¿O de quién será, Aida? Tiene el ahorro, mi esposa, ahí un ahorro en el banco. Pues imagina, ¿de quién será? Bueno, no voy a decir, pero que nosotros entendamos que lo más importante, que nosotros tengamos una bendición con Dios. Una bendición. ¿Y qué bendición podemos tener con nuestro Dios? Bendito y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy hablando de Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición celestial en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1, versículo 1, 3 en adelante. Fíjense cómo dice.
bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, nos aceptó por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué os afanáis por el día de mañana? Dicen, estoy hablando de 6, del 24, del 21 en adelante. ¿Por qué os afanáis por el día de mañana? ¿No veis los lirios del campo? Que no hilan, no trabajan, pero ni aún Salomón se vistió como uno de ellos, como estos lirios. Mira las aves del cielo, no siembran, ni recogen en granero, y nuestro Padre Celestial las alimenta. Hombres de poca fe, ¿no valéis mucho más que ellas? Hablando de la bendición de nuestro Dios, que todo, allá en el Evangelio de Mateo también, ven, manda y trae a todos a las bodas del Cordero. Los becerros, los toros gordos han sido matados. ¿Para qué? Para que vengan a la bendición de nuestro Dios. Para que seamos benditos por medio de nuestro Señor. Pero nosotros no nos negamos a esa bendición de nuestro Dios. Negamos esa bendición. No queremos la bendición. No queremos bendición de parte de Dios. Oye, pues qué bendición si no tengo para cubrir. Ten fe. Ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y yo estaré estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, del 18 al 20. Él va a estar con nosotros. Él va a estar donde nosotros vayamos, donde nosotros estemos, Él va a estar con nosotros. Y que nosotros estemos en la presencia de nuestro Dios. Que nosotros vayamos y muramos y vayamos a morir. Y que diga, ¿sabes qué? Ya ni me acuerdo de Rogelio. Sí, se murió la semana pasada. Sí, se murió hace 2 años. Se murió hace 10 años, 20 años. No le hace. No le hace. Pero que nosotros arreglemos cuentas con nuestro Dios. Que nosotros estemos a cuentas. Jacob era hijo de Esaú. Perdón, de Isaac. Era hijo de Isaac. Esaú también creía mucho en Dios. Esaú también dijo, bendíceme, Padre. Ya ha venido Jacob y lo he bendecido. Ya no me queda más bendición que darte. Y le dice al último, ¿sabes qué tú vas a hacer? Con la espada vas a ganarte. Traía 400 hombres Esaú. Y le dijo, ¿sabes de qué los presentes que tú me estás dando? ¿Para qué los quiero? En pocas palabras, no los necesito. Lo más bonito, lo más hermoso es que estamos, que nos regocijamos y que nos amamos y que nos queremos y que estoy contento con toda la bendición que Dios te ha dado y que Dios no se ha olvidado de ti, Jacob, y que como a ti te ha bendecido, también a mí me ha bendecido y que no hay nada que más hablar y que simplemente un solo abrazo y un solo beso sincero, no el beso ni el abrazo como Judas, un verdadero abrazo, un verdadero beso de amor de hermanos. Punto número 4, una bendición es estar en el cielo. En el cielo. Y hablando de los patriarcas, hablando de todos y cada uno de aquellos, fíjense ahí vamos a ir a Hebreos capítulo 11, ahí encontramos a los patriarcas, ahí encontramos que todos los que habían salido, sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, le había dicho a Abraham. Pero Abraham se lo pasó a Isaac. Pero Isaac se lo había transmitido también, de alguna manera, a Jacob. Y todos ellos sabían. Fíjate en el versículo 8.
Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había recibido como herencia, salió sin saber a dónde iba. Estamos hablando de Abraham, el abuelo de Jacob. Y luego dice el 9, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac. Ahí está Isaac. Y luego dice, y Jacob, coheredero de la misma promesa. Y luego dice el 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cuál tierra? La tierra celestial. La tierra que todos y cada uno debemos anhelar. Es una bendición que nosotros vayamos a vivir eternamente en los cielos. Es la bendición, es lo que Dios nos está diciendo, es la bendición que Dios nos ofrece. El tema, una bendición de parte de Dios. Una bendición de parte de Dios. No podemos adquirir otra bendición mejor que la de Dios. ¿Por qué? Porque Isaac le había dado la bendición. Había agarrado la bendición material en la tierra. Es más, él ya le había prometido, ¿sabes qué, Señor? Si tú me bendices, si tú me llevas a aquel lugar y tú me bendijeras, yo te voy a dar el 10% de lo que gané y te lo voy a dar. Y todavía con toda esa bendición y su alma todavía sentía un remordimiento en el corazón. En el corazón. ¿Para qué? Ejemplo para que todos y cada uno tomemos. Que nosotros y cada uno de nosotros, conforme a la palabra de Dios, nosotros levantar las manos. Dice Hebreos capítulo 12, fíjense en el 12:12, y ya vamos a terminar. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced senda derecha, para que vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y luego se termina. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y que todos y cada uno de nosotros váyanos a la presencia de nuestro Dios. Váyanos y estemos morando con Él por una eternidad. Es lo que Dios quiere, que todos vayamos al cielo. Que no nos acordemos del cielo ya cuando estemos en el lecho de muerte. Que nosotros desde este momento. Jehová es mi pastor, decía David. Nada me faltará. Aunque ande en valles de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me fundirán aliento. Endereza mesa delante de otros calladores. ¿Por qué? Porque eso es lo más importante. Pero desde ahorita, desde ya, preocuparnos para cuando aquel día se acerque, nosotros estemos preparados para ir a vivir eternamente en los cielos. Apocalipsis 7:9, y con este texto termino. Después de esto, la visión que había recibido el apóstol Juan en la isla de Pasmo es una visión en el cielo. Y esto es lo que miró el apóstol Juan en esa visión que recibió de parte de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 7:9 de Apocalipsis. Después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano, con victoria. Clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y los ancianos, los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Hablábamos de la adoración a Dios en la mañana, diciendo, amén, la bendición y la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder, la fortaleza sea a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El 13. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. ¿Cuál es la sangre del Cordero? El bautismo. El bautismo. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su mano, su tabernáculo, sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno.
porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Que tu esposo no obedeció, que tu hija no obedeció, que Rogelio anda en dos entre que no es tibio ni caliente ni nada de eso, no vas a tener dolor. Pero sí, tu alma individual estén en la presencia de nuestro Dios. Pensemos, arreglemos cuentas con nuestro Dios para cuando el ángel de la muerte no es una bendición.